este tema trataremos el sistema urinario o excretor, el cual cumple una serie de funciones tales como filtrar del torrente sanguíneo los productos de desecho procedentes del metabolismo celular y excretarlos al exterior, equilibrar la concentración de electrolitos para mantener la homeostasis y recuperar del filtrado sustancias que son necesarias por el organismo. Sustancias tales como pequeñas moléculas tipo aminoácidos, glucosa, pequeños péptidos, por otro lado iones como sodio, cloro, calcio, fosfato y sobre todo agua. Para llevar a cabo estas funciones el sistema urinario dispone de una serie de órganos. Los riñones, que son órganos pares y es donde se produce la filtración de la sangre y la recuperación de las sustancias por reabsorción. Los uréteres, que emergen de cada uno de los riñones y evacúan el producto final de la función renal que se conoce como orina. La vejiga urinaria, que es un almacén temporal de orina. Y por último la uretra, que es el conducto encargado de transportar la orina hasta el exterior. En este capítulo estudiaremos la estructura del riñón, de los uréteres y de la vejiga urinaria. Estructura general del riñón. Este corte es de un riñón de rata teñido con la técnica de la matoxilina eosina, en el que se aprecian diferentes zonas o capas. La parte más externa se conoce como corteza, mientras que por debajo localizamos la zona conocida como médula. En la médula, su parte más profunda, es donde se concentran los tubos excretores, los conocidos como tubos colectores, los cuales drenan la orina en una cavidad en forma de copa, la cual se conoce como cáliz renal, y es desde donde parten los uréteres. Si nos fijamos bien, veremos que los elementos convergen de forma radial sobre un único punto, definiendo un único módulo que se conoce como pirámide renal. El riñón de la rata es un buen ejemplo de un riñón con una única pirámide renal, pero en otras especies, como la especie humana, el riñón dispone de varias pirámides, cada una de ellas con su propia papila renal o punto de convergencia. La nefrona. El riñón es el órgano encargado de filtrar la sangre para eliminar las sustancias no deseadas. La unidad anatómica y funcional del riñón es la nefrona, de las que en el riñón hay miles y se organizan de forma radial desde la corteza hasta la médula, lo cual le da al corte de riñón su aspecto característico. La nefrona está formada por diferentes elementos. El primero de estos elementos es el corpúsculo renal, que es el lugar donde se produce el filtrado de la sangre. Los corpúsculos renales se encuentran exclusivamente en la corteza. Del corpúsculo renal emerge un tubo que en su primer tramo sufre numerosos giros y convoluciones, todo ello en la corteza, y que en su tramo final se vuelve recto y se dirige hacia la médula. A este tubo se le conoce como tubo proximal, ya que es el más próximo al corpúsculo, y en su primer tramo recibe el nombre de tubo contorneado proximal, mientras que su última porción se conoce como porción recta del tubo proximal. Ya en la médula, la pared del tubo reduce considerablemente su grosor y el tubo se aprecia mucho más fino. Esta parte del tubo sigue su trayectoria descendente en la médula y en un punto determinado da un giro de 180 grados y adopta una trayectoria ascendente hacia la corteza. Este giro es el que le da nombre a esta parte del tubo, que se conoce como asa de Henle. En otro punto, la pared del tubo, del asa de Henle, vuelve a ensancharse y durante un corto tramo el tubo circula recto, para volver a mostrar giros y circunvoluciones. Alguna de ellas se localiza próxima a su propio corpúsculo renal. Así hablamos de tubo distal, con su porción recta y su porción contorneada. El tubo distal de la nefrona, como el de otras varias nefronas, drena en un tubo recto que nace en la parte más externa de la corteza y viaja hasta la parte más profunda de la médula, la papila, donde drena en el cáliz renal.
Es en estos tubos donde se produce la reabsorción y en cada porción se recupera un tipo de sustancias determinadas. Esta imagen se ha obtenido de un corte de riñón de ratón de 7 micras de grosor y se ha teñido con la técnica del tricrómico de Mason. Nos muestra la organización de la corteza renal. El parénquima renal está formado fundamentalmente por pequeñas porciones de tubos contorneados, tanto proximales como distales, que se han cortado en múltiples planos y orientaciones. Entre estas porciones de los túbulos cortados se pueden ver dispersos los corpúsculos renales, los que resulta muy sencillo de diferenciar. Como ya se ha comentado, el corpúsculo renal es la estructura en la que se lleva a cabo la filtración de la sangre para eliminar de ella las sustancias no deseadas. Esta imagen de un corte de 7 micras de grosor de un riñón de rata, teñido con la técnica de tricrómico de Mason, muestra un corpúsculo renal. Un atento estudio de la imagen nos pondrá de manifiesto los diferentes elementos que componen esta estructura. El primero y más significativo de estos elementos es el glomérulo de Malpighi. Este glomérulo está formado por un ovillo de capilares anastomosados entre los que se pueden diferenciar diferentes tipos celulares. Rodeando al glomérulo se localiza un espacio al cual va el filtrado glomerular y que se conoce como espacio urinario o de Bowman. Delimitando este espacio urinario y definiendo el corpúsculo hay una lámina de epitelio plano simple a las que algunos autores se refieren a ella como cápsula de Bowman. Si somos rigurosos, debemos referirnos a ellos como la capa parietal de la cápsula de Bowman, ya que la capa visceral de esta cápsula de Bowman la formaría uno de los tipos celulares que se encuentra en el glomérulo, los podocitos. Al corpúsculo entra una arteriola que se denomina arteriola aferente, que es a partir de la cual se forma el ovillo capilar, el cual forma el glomérulo. En este esquema la arteria se ha dibujado de color rojo y adyacente a ella se han marcado unas células que se denominan células mesangiales extraglomerulares. Junto a estas células se observa un túbulo, que concretamente es el túbulo contorneado distal de esa misma nefrona, y que se ha marcado de rosa. Las células de la porción de la pared de ese tubo adyacentes a las células mesangiales extraglomerulares se conocen como mácula densa. El conjunto de mácula densa, células mesangiales extraglomerulares e incluso las células de la pared de la arteriola, las células musculares de la pared arteriola en esta zona, tienen la función de controlar el flujo de sangre que entra en el glomérulo, controlando así la cantidad de filtrado glomerular, y todo este conjunto se conoce como aparato yuxtaglomerular. Una confusión habitual en los estudiantes es confundir el glomérulo con el corpúsculo. No debemos hacerlo. El corpúsculo es el conjunto. El glomérulo solamente es una parte de este conjunto. Al microscopio electrónico de barrido, scanning, se aprecia perfectamente la envuelta celular del glomérulo. Y obviamente también se distinguen los elementos que componen el corpúsculo. Como se puede imaginar, el tamaño de una nefrona completa es muy superior al de un corte habitual al microtomo, es decir, de 1 a 10 micras de grosor, por lo que es imposible ver al microscopio óptico todos los elementos de una misma nefrona en un mismo corte. Se suelen ver los elementos de la nefrona desconectados los unos de los otros. Es por eso que esta imagen obtenida con la técnica de Pasch es extraordinaria. En primer lugar, podemos ver el corpúsculo con el glomérulo, el espacio urinario y la cápsula de Bowman. En la parte inferior del corpúsculo se aprecia claramente como parte de él el tubo contorneado proximal. La zona de partida de este tubo se conoce como polo urinario. En la parte opuesta del corpúsculo
zona que se conoce como polo vascular, se pueden ver la arteriola aferente cómo penetra en el corpúsculo y por encima se puede ver el túbulo contorneado distal de esa misma nefrona. También se aprecian las células del túbulo contorneado distal que forman la mácula densa e incluso las células mesangiales extraglomerulares. Es decir, en una misma imagen se pueden ver la mayoría de los elementos que componen la nefrona. Aproveche el estudiante para estudiar estos componentes, ya que una imagen como esta no resulta fácil de encontrar en las muestras de estudio al microscopio. La imagen corresponde a un riñón en un corte semifino teñido con azul de toluidina, en el cual se muestra un corpúsculo renal con sus diferentes tipos celulares. Se distinguen muy bien las células epiteliales planas que forman la capa parietal de la cápsula de Bowman. También se ven perfectamente los capilares que forman el ovillo, el cual forma la base del glomérulo de Malpighi. Formando parte de este mismo glomérulo de Malpighi se aprecian los podocitos, que hemos pintado de verde, los cuales formarían la capa visceral de la cápsula de Bowman. Los podocitos se localizan cerca de los capilares y los envuelven. También se distingue que los podocitos tienen multitud de pequeñas prolongaciones. En el centro del glomérulo se ve otro tipo celular, que resulta fácil de distinguir de los podocitos, no tan solo por su localización, sino también por el aspecto de su núcleo. Mientras que el núcleo de los podocitos presenta un perfil liso, el núcleo de estas células presenta un perfil con irregularidades. Estas células se conocen como células mesangiales. Esta imagen se ha obtenido al microscopio electrónico de transmisión y muestra un detalle del glomérulo renal. En la imagen se destacan los podocitos, de los que se ven perfectamente sus prolongaciones citoplasmáticas, las cuales se conocen como pedicelos y descansan sobre la lámina basal. Podemos ver dos capilares en los que en el de la derecha incluso podemos ver dos eritrocitos en su luz. Si nos fijamos, veremos que las células endoteliales de la pared del capilar no forman una franja continua, delimitando la luz de este capilar, al cual debemos considerar de tipo fenestrado. Dejan unos orificios, flechas, que es la zona por donde las sustancias abandonan el torrente sanguíneo. Obviamente, estas células endoteliales, que son un epitelio, descansan sobre una lámina basal, que es la misma en la que se apoyan los podocitos. De hecho, podemos decir que se trata de dos láminas basales, la del podocito y la del endotelio, que se funden en una sola lámina basal el doble de gruesa. El conjunto de endotelio, fenestrado, lámina basal y pedicelos de los podocitos forman la estructura en la que se produce el ultrafiltrado renal. Al microscopio electrónico de barrido se aprecia que los pedicelos de unos podocitos se imbrican con los de otros. Esta imagen a gran aumento, obtenida con el microscopio electrónico de transmisión, nos muestra la zona donde se produce la ultrafiltración renal. En la parte inferior de la imagen se puede ver la luz del capilar, que hemos pintado de rojo, el cual está delimitado por el endotelio, pintado de verde. Incluso se puede ver un complejo de unión entre las dos porciones de la célula endotelial. Por debajo del endotelio se aprecia la doble lámina basal, pintada de violeta, y por encima de esta se ve el espacio urinario, el cual hemos pintado de amarillo. También se pueden ver los pedicelos de los podocitos, que están pintados de color azul-verde. Si nos fijamos con atención, veremos que los pedicelos se organizan de forma paralela, dejando unas láminas muy estrechas conocidas como hendiduras o ranuras de filtración, que es donde se produce la selección del filtrado.
El proceso de filtrado se realiza en base a un doble criterio, por un lado tamaño y por el otro lado carga eléctrica de la molécula a filtrar. El tamaño máximo de las moléculas viene determinado por el ancho de la ranura de filtración, mientras que la selección de carga la realiza una sialoproteína que se encuentra en la membrana de los pedicelos de los podocitos, que se llama podocalixina. Una vez se ha realizado el filtrado, el producto resultante pasa al espacio urinario de Bowman para ser evacuado del corpúsculo renal a través del túbulo contorneado proximal. Vamos a ver ahora los tubos contorneados. La corteza, además de los corpúsculos renales que acabamos de estudiar, podemos ver innumerables cortes de tubos, fundamentalmente tubos contorneados, tanto proximales como distales. En la imagen encontramos cortes de tubo en todas las orientaciones y ángulos que podamos imaginar. Esto es debido a los numerosos giros y vueltas que dan estos tubos, de ahí su nombre de contorneados. El estudiante deberá aprender a distinguir unos de los otros y para ello deberá seguir unos criterios determinados. El túbulo contorneado proximal es más largo que el distal, por lo que la mayoría de los cortes de tubo que aparezcan en un corte corresponderán a este tipo de tubos. Este podría ser un primer criterio para distinguir entre ambos tipos de tubos. La imagen nos muestra cortes de estos tubos en la corteza renal teñida con la técnica de Pass, que recordemos que tiñe mucopolisacáridos, como los que podemos encontrar en las láminas basales y en el glicocálix de las microvellosidades de las células. El principal criterio que podemos utilizar es la definición de la luz del tubo, es decir, mientras que en los tubos proximales el contorno de la luz del tubo se ve muy difuso, el contorno del tubo distal se ve muy nítido. En una tinción de Pass, como la que tenemos en la imagen, los tubos proximales, dibujados en verde, se distinguen bien las microvellosidades, marcadas de color violeta, que son las responsables del perfil difuso de la luz del tubo. Por otra parte, los tubos distales, en rojo, como no tienen microvellosidades, muestran nítido el límite de su luz. Esta otra imagen se ha obtenido de un corte semifino teñido con azul de toluidina y también muestra ambos tipos de tubos. En verde se han marcado los tubos proximales y sus microvellosidades se han dibujado en violeta, mientras que en rojo se han marcado los túbulos distales. Esta imagen ilustra bien otro criterio que nos puede ayudar a distinguir ambos tipos de túbulos. En los tubos proximales, los núcleos se suelen localizar en la parte basal de la célula, cerca de la lámina basal, mientras que en los tubos distales los núcleos se suelen localizar en la parte apical de la célula, es decir, cerca de la luz del tubo, y además pueden ser ligeramente ovalados y estar dispuestos paralelos a esa luz del tubo. A mayor aumento en microscopía electrónica de transmisión, también se pueden apreciar los mismos criterios que usamos para distinguir los dos tipos de tubo. Una estructura que cabe mencionar es la mácula densa. Para ilustrar este concepto usaremos esta imagen que se ha obtenido de un corte semifino teñido con hematoxilina eosina. El tubo contorneado distal, en uno de sus giros, pasa muy cerca de su propio corpúsculo renal, justo a la altura del polo vascular de este corpúsculo. En ese punto, la pared del tubo distal presenta una especialización, concretamente la parte de la pared que se encuentra adyacente al corpúsculo. En esta zona, las células de la pared se disponen con una mayor densidad que en el resto de la pared. De ahí su nombre, mácula densa. Entre las células de la mácula densa y el glomérulo de Malpighi se suelen encontrar unas células de morfología similar a las de las células mesangiales del glomérulo, pero se encuentran fuera del glomérulo y por eso se llaman células mesangiales extraglomerulares. Tanto las células de la mácula densa como las células mesangiales extraglomerulares e incluso las células musculares de la pared de la arteriola aferente justo en esa zona forman lo que se conoce como
aparato yuxtaglomerular, el cual tiene como función la regulación de la intensidad de función del corpúsculo. Las células de la mácula densa detectan la cantidad de filtrado que fluye por el tubo contorneado distal. En función de la cantidad de líquido, mediante moléculas señalizadoras, se consigue que las células musculares de la arteriola se contraigan reduciendo el flujo entrante de sangre y, consecuentemente, la cantidad de filtrado glomerular, o que estas células se distiendan y que entre mayor cantidad de sangre y, en consecuencia, el glomérulo filtre más cantidad. Se trata de un eficiente sistema de control tipo feedback negativo. ¿Cómo debemos hacer para localizar una mácula densa? Mi consejo es, primero, localicemos un corpúsculo renal. Una vez localizado, examinemos su perímetro en busca de un tubo contorneado distal. Recordemos, luz nítida y núcleos cercanos a la luz. Si localizamos alguno, fijémonos en la parte de la pared del tubo que se encuentra adyacente al corpúsculo. Si las células en esta zona están más densamente dispuestas, hemos localizado una mácula densa. En caso contrario, seguiremos examinando el perímetro y si no encontramos ninguna, pasaremos a otro corpúsculo. No en todos los corpúsculos que podemos encontrar en un corte al microscopio localizaremos una mácula densa. El tubo colector, a diferencia de los tubos proximal y distal, no tiene una trayectoria contorneada, sino que presenta una trayectoria recta, que va desde la parte más externa de la corteza hasta la parte más interna de la médula, la papila renal, y se dispone en posición radial. En corte, con el ángulo adecuado, podemos ver estos tubos cortados longitudinalmente, como nos muestra esta imagen de un corte semifino teñido con hematoxilina eosina. Este es un criterio que podemos utilizar para distinguir este tubo de los tubos contorneados. Otro criterio que podemos utilizar es la definición del límite de la luz, al igual que los túbulos distales, pero a diferencia de los proximales. Y el otro criterio sería la localización de los núcleos, que no es en posición basal como en los proximales, ni en posición apical como en los distales, sino que suele encontrarse a media altura en la célula. Con el microscopio electrónico de barrido podemos ver las mismas características, pero en 3 dimensiones. Esta curiosa imagen, obtenida de un corte semifino teñido con hematoxilina eosina, nos muestra un tubo colector cortado longitudinalmente, de color amarillo, al cual drenan 2 túbulos contorneados distales, que son de color rojo. Hemos marcado también otros tubos contorneados distales de color rojo y también algunos proximales de color verde para poderlos distinguir. Como hemos dicho, los tubos colectores se organizan de una forma lineal desde la parte más externa de la corteza hasta la papila renal en forma radial. Habitualmente estos tubos se organizan en grupos o haces, en los que también se puede encontrar alguna rama de la arteria arciforme. Estos conjuntos se encuentran tanto en la corteza como en la médula, pero en la corteza se distinguen muy bien, ya que el resto de elementos de la corteza son pequeños trozos de cortes de tubos regirados, mientras que todos estos tubos son rectos y destacan mucho, como si fueran columnas que se dirigen de forma radial hacia la médula. Es por eso que se les denomina radios medulares. La imagen proviene de un corte de una muestra de riñón teñida con una tinción de vasos con rojo carmín. Aunque esta técnica se basa en la acumulación del colorante en el interior de vasos sanguíneos, que no tiñe los tubos renales, sí que por contraste negativo muestra la zona donde se encontrarían estos radios medulares, tal y como se muestra en este esquema. Una de las dudas más recurrentes entre los estudiantes de esta materia en este tema es diferenciar entre los diferentes tubos renales cuando los estudian al microscopio.
En la médula renal, como veremos en la siguiente ficha, la diferencia es sencilla y se realiza en base al grosor de la pared del tubo. En la corteza usaremos esta imagen de un corte semifino que se ha teñido con hematoxilina eosina y que nos puede ayudar a recordar los criterios que debemos usar para diferenciar estos tipos de tubos. En el esquema hemos resaltado los 3 tipos de tubos que podemos encontrar en la corteza renal. El túbulo contorneado proximal, el cual reconoceremos, en primer lugar, por el límite difuso de la luz, la cual incluso a veces no se llega a distinguir, y esto es debido a la gran cantidad de microvellosidades de la porción apical de estas células que forman la pared de este tubo. Otro criterio que podemos usar es la posición relativa de los núcleos de estas células, los cuales habitualmente se localizan en la parte basal de las células. El túbulo contorneado distal, que se caracteriza por lo diáfano del límite de la luz del tubo, tal y como se ve en la imagen. Además, los núcleos de estas células se suelen localizar en la parte apical, próximos a la luz del tubo. Y el tubo colector, el cual, al igual que el túbulo contorneado distal, presenta un límite nítido de su luz. Pero a diferencia de este tubo distal, sus núcleos se suelen localizar en la parte media de la célula. Además, son tubos rectos, por los que podemos verlos cortados con perfiles redondeados, como en esta imagen, a diferencia de los tubos contorneados, que pueden presentar giros cerrados, como en esta misma imagen. En cortes anteriores hemos podido ver los tubos colectores cortados longitudinalmente, donde se ha podido comprobar que efectivamente son rectos. Este corte semifino de médula renal muestra la organización propia de los tubos en esta zona del riñón. Podemos distinguir 3 tipos de tubos en la médula renal. Todos ellos son rectos y se organizan paralelos entre sí en la misma dirección. Hemos dibujado de color amarillo los tubos colectores, de color azul las asas de Henle. Es fácil distinguirlos, ya que las células que forman la pared del tubo colector son cúbicas, mientras que las que forman la pared del asa de Henle son planas, lo que causa que la pared del asa de Henle sea mucho más delgada, mucho más fina que la del tubo colector. También podemos ver capilares sanguíneos, los cuales se aprecian rectilíneos entre el resto de tubos, tal y como se ve en esta imagen, donde los hemos dibujado de color rojo. A los capilares en esta zona se les conoce como vasa recta. Esta otra imagen se ha obtenido con un microscopio electrónico de barrido. También podemos ver un asa de Henle, de la que hemos dibujado algunas células planas de su pared en color azul, e igualmente también se ven los vasa recta. Vascularización del riñón. Esta imagen se ha obtenido de un corte de 15 micras de grosor de una muestra a la cual se ha inyectado rojo a carmín en el sistema circulatorio para marcar los vasos sanguíneos. Para facilitar su interpretación hemos usado diferentes colores. Así se han dibujado de color rojo oscuro las ramas de la arteria arciforme, las cuales se continúan con la arteriola aferente, de color amarillo, la cual, cuando entra en el corpúsculo renal, forma los capilares del glomérulo, de color azul, que se reúnen en la arteriola eferente, de color verde, la cual, una vez ha salido del corpúsculo, forma una red capilar alrededor de los túbulos renales, la cual se encarga de recoger las sustancias reabsorbidas por esto, y que se conoce como red vascular peritubular, y hemos marcado en azul claro. Estructura del uréter. La función del uréter es la conducción de la orina generada en el riñón desde este hasta la vejiga urinaria. La imagen se ha obtenido de un corte semifino, el cual se ha teñido con hematoxilina eosina, y muestra una porción de la pared de un uréter humano. Se aprecian las diferentes capas de la pared del uréter,
que empezando desde la luz son el epitelio, de color verde, por debajo se encuentra una lámina propia de tejido conjuntivo de color amarillo, debajo de esta hay una gruesa capa de músculo liso de color rojo, y envolviendo todo el conjunto se halla una capa adventicia de tejido conjuntivo de color azul, en la que habitualmente podemos ver vasos sanguíneos. En esta imagen los hemos pintado de color lila. Esta otra imagen es una ampliación de la anterior, que nos muestra un primer plano del epitelio de revestimiento de la pared del uréter. Se aprecia que este epitelio tiene un aspecto de un epitelio estratificado, y si nos fijamos con atención, nos daremos cuenta que la capa de células más externa, las que delimitan la luz, son células muy peculiares. A menudo tienen más de un núcleo, 2 o 3, y su porción basal proyecta unas pequeñas prolongaciones que dan a estas células un perfil de paraguas, por lo que algunos autores se refieren a ellas como células en paraguas. Todo esto define un tipo de epitelio muy peculiar que se conoce como epitelio de transición, aunque también se le llama urotelio, ya que solamente se encuentra en estructuras urinarias, concretamente en los uréteres y en la vejiga urinaria. Es un epitelio particular, y las células en paraguas están muy especializadas. Tienen unas fuertes uniones estrechas que proporcionan a este epitelio una gran impermeabilidad, lo cual es fundamental para contener a la orina, que es un líquido tóxico si se difunde por los tejidos. Por otro lado, este epitelio tiene una gran capacidad de distensión, lo cual es importante para poder distender las cavidades que delimitan para que puedan contener gran cantidad de orina. Estructura de la vejiga urinaria. La función de la vejiga urinaria es almacenar la orina a medida que la produce el riñón hasta el momento de la micción, lo cual suele suceder cuando la vejiga está llena. Para poder llevar a cabo esta función, la pared de la vejiga, al igual que la pared del uréter, tienen una gran capacidad de distensión y un alto nivel de impermeabilidad. Por lo cual, la estructura de la pared de la vejiga es similar a la de la pared del uréter y muestra las mismas capas y el mismo epitelio de transición, o urotelio. Bueno, con esto concluimos el tema dedicado al sistema excretor o sistema urinario. Espero que os haya resultado útil y fácil de entender. Si ha sido así, por favor, comentadlo en vuestras redes sociales. El próximo sistema que trataremos será el sistema digestivo, el cual dividiremos en 3 clases. La primera de ellas tratará los tejidos orales.